Teleimpacto, lo que necesitas saber. Bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Arrancamos la semana. Hoy es lunes y para nosotros es de mucho placer saludarles y desear el mejor de los provechos a los amigos que siempre nos siguen por los canales 22 y 52 de Teleimpacto a la 1:30 de la tarde y la repetición a las 12:30 de la noche. Sí. Luis, es una semana que tiene hay muchas cosas en la vida nacional e internacional. Ahorita mismo cerraron una conferencia de prensa, te decía, a nombre de la diáspora venezolana, que es un grupo fácil de manejar. Lo más que llegan es a 21.000 como tope, 19.000 más o menos. Son gente que están documentadas. 19.000 que residen aquí. Sí. Que están documentadas porque son ciudadanos, no son espectros civiles. No habrán venido algunos medio camuflajeados y hacer... Lo que están diciendo. Pero en sentido general están documentados. Sí, no, y ellos están haciendo un planteo interesante. Ellos aceptan que el país tiene derecho a deportar a la gente que entra ilegalmente, pero dicen que la situación de ella es una situación, y de verdad es una situación humanitaria, porque el país está en medio de una crisis terrible. Lo amerita que se le dé esa connotación, esa categoría de humanitaria, porque es verdad, allá no hay comida, allá hay una situación política muy difícil, que usted podrá tener la posición que quiera, pero realmente hay unos extremos que se le ha ido de las manos a uno y a otro sector. Entonces ellos dicen que se ponen una serie de categorías porque en varios países están aceptando a muchos venezolanos como refugiados, ya sea humanitarios, ya sea políticos. Sí. Entonces ellos ponen una serie de categorías para manejar la situación de acuerdo a las leyes dominicanas que me parecen muy prudentes. Bueno, pero siempre que sea justamente de acuerdo con las reglas de juego nuestras, con las reglas de juego del país, está bien. Lo que hay es que oírlos y buscar la forma de ayudarlos en lo que se pueda, sobre todo reconociendo la buena disposición en que están ellos. Así es. Malo es aquel sector de indocumentados que quiere que sin la colaboración de su gobierno, de su país, se le busque, se le dote de la documentación que no tiene. Sobre todo. Y sobre todo a la mala. Y hay gente que entró al país de mala manera, sin documentos, sin constancia de quién era o quién no era. Entonces, ahora quieren obligarnos a nosotros, además que no es lo mismo bregar con 20.000 que con 1,5 millones, ¿no? Pero claro, 1,5 millones no, pero aquí más de... Siendo conservador. Eso es mal contado. Sí. Aquí no se sabe la cantidad de indocumentados que tiene esta nación, del hermano país. Eso es incontable, pero de todas maneras yo creo que hay que ver con buenos ojos esa actitud de los venezolanos que quieren formalizarse, que quieren, y sobre todo hacerlo por las vías normales y legales, por las reglas de juego que tenemos aquí en el país, no querernos manejar las cosas, no querer manejar las cosas y doblegarle el brazo al gobierno y a sus autoridades y a imponernos reglas de juegos extrañas. Así es. Sobre todo que correspondan o respondan a agendas internacionales, de intereses internacionales. Yo no sabía que habían venido días pasados, me entero con Paulín Espaillá, a que había venido un grupo de legisladores que creo que hasta los recibieron en el Palacio, no sé. Legisladores norteamericanos. Pero toda esa gente lo que viene es a fuñir la paciencia, porque lo primero que deben venir es al Congreso y manejar las relaciones vía el Congreso, pero no vienen aquí a traficar con influencia o a crear problemas o a querer imponer sus agendas. Y como encuentran a una serie de serviles o aguizotes locales que se prestan a esas cosas y que están acorde con esa... Y a veces nosotros no nos vamos a respetar, porque cuánta gente
importantes, mismo presidentes latinoamericanos, son recibidos en el despacho Oval. Oye, hay que hacerse, hay que hacer un lobby grandísimo, buscar muchísimas cosas, pero al despacho del presidente dominicano, César, cualquier promotor musical lleva a cualquier reggaetonero, a cualquier muchacho, sin saber a qué agenda tiene. Cualquiera viene y se reúne con el presidente. Las cosas no deben ser así. Sí, cualquiera que venga. Sí. O porque ves tú, anúnciate allá. No, que nosotros que te van a recibir. Ya el presidente borró nuestros teléfonos. Y Bueno. le damos un saludo a nuestro amigo Rodríguez Marchena. Ah. Bueno. Pero bien, vamos a dar la bienvenida a nuestro distinguido invitado, el doctor Carlos Salcedo. Está con nosotros. Cada cierto tiempo nos gusta conversar con él sobre temas institucionales que bordean el ámbito de la justicia o las leyes. Él siempre está metido en esa onda, como es natural, es su especialidad. Y sobre todo sabe lo que tiene entre manos cuando se mete en cualquier proyecto. Sí, sí. Hay muchas aristas, muchas cosas interesantes por las cuales uno puede conversar con él y mantener una conversación interesante. En días pasados él estuvo porque eso sigue, pero bueno, en los primeros planos, con respecto al tema de el expediente Odebrecht y la defensa de él, de por lo menos una de las figuras importantes que estaban, que dijo el procurador que estaban todos lo que eran y los que eran lo que estaban, y algo parecido, y en definitiva alguna gente decía, ahí están todos los que son. Hay todos los que son. Entonces desde la grada le decía a alguna gente, pero falta gente. O de los que están, hay muchos que no deberían estar. Sí, así es. Entonces, parecería que esas cosas le quitan fuerza al expediente, o le quitan fuerza a la acusación, o le quitan fuerza a los esfuerzos que han estado haciendo algunos sectores, porque el tema de la corrupción y la impunidad sea realmente un tema resuelto en el país. Los que no están con la marcha verde o los que no marchamos, no es que sean o seamos indiferentes al tema de la corrupción y al tema de la impunidad. El propio gobierno lo ha dicho por sus distintas vías, varios voceros. Incluido el propio presidente. Incluyendo el propio presidente, que no es que ellos estén a favor o estén a favor de la corrupción o que estén con la impunidad. El tema es que esta es una agenda que ha asumido un grupo y que se ha olvidado de una serie de temas. Bueno, felizmente vimos ahora que en la última caminata verde que hubo, creo que fue en Azua ahora, la última, en Barahona. Nagua. Ah, perdón, fue en Nagua. Sí, Nagua. En Nagua, la tierra de Chu. Hay una serie de pancartas donde piden una serie, ahora están pidiendo arreglo de calle, están pidiendo, o sea, se aprovecha la comunidad para pedir, como es natural, una serie de demandas sobre servicios y cosas que hay que resolver, que hay que mejorar. Por lo menos eso es un poquito más amplio y se entiende. Pero eso de coger que el tema de la corrupción y de la impunidad, ¿y la corrupción contra quién o impunidad contra quién? Y entonces tú ves a alguna gente marchando allí, algunas de las cuales deberían estar, yo no voy a decir que presa, pero por lo menos deberían estarle pidiendo cuentas. Sí, pidiendo cuentas. ¿Tú entiendes? El doctor Castillo siempre ha dicho que el expediente Fomper nunca se toca y debería ser materia. Y muchos otros. Insumo de reclamo. Eso es lo que tiene que ver con ese tipo de cosas ligadas a la corrupción o ligadas a cosas que se hicieron que para alguna gente, sí, incluyendo a varios partidos que han estado en el gobierno, en el poder, en su momento dado, no fue corrupción. Y no hubo impunidad. Pero no es ese el tema que a mí particularmente me preocupa. A mí me preocupa es el hecho de que no veo en esa agenda una serie de temas que para el país y para la defensa de sus intereses esenciales, para el mantenimiento de la soberanía, del patriotismo, de la patria misma, como es el tema migratorio y la invasión pacífica que hay aquí de haitianos,
No, ese tema no está en la agenda verde. Esa era verde y se la comieron los burros. Ese tema no está ahí. Y muchos otros temas fundamentales, la contaminación ambiental y muchas cosas, la degradación del medio ambiente, la degradación forestal, todo ese tipo de cosas, la misma quema de la parte que nos queda verde o forestada por parte de esos mismos haitianos que vienen indocumentados o ilegales al país y que defienden parte de esos grupos. Eso no es tema de agenda. Eso no. Pero como los caballos de coche que tienen anteojeras y para mirar todo el tiempo hacia adelante, tubularmente, lo que está a los lados no importa. Entonces, eso así no, así no puede ser. Pero bien, Carlos Salcedo está con nosotros, nuestro invitado, y le damos la bienvenida formal. Ojalá que nos traiga algunas cosas nuevas sobre las cosas que no fueron tan viejas. Bienvenido, Bueno, Carlos. gracias, Luis. Para mí siempre es agradabilísimo estar aquí. Me Sí. siento cómodo. Gracias. Sabemos que la hora es un poquito difícil porque a veces choca, coincide con tus Por eso le agradecemos mucho la colaboración. esfuerzos en algunos trabajos, responsabilidades a los tribunales. Incluso uno de esos días que tuviste que ir a asumir la defensa de tu defendido. Claro, de don Andrés, sí. Que es el caso de Andrés Sí. Bautista, que parece que es de lo que no debía estar ahí. Yo primero pienso en Pacheco. ¿Qué hace Pacheco en ese expediente? ¿Y qué hace Andrés en ese expediente? ¿Qué hace Sánchez en ese expediente? Ese temito que le montaste. Y el mismo tema, ¿qué hace en ese expediente? Yo no sé. Entonces, son cosas. El expediente en realidad, ¿cómo lo ve en este momento? Bueno, ya incluso el último encartado, que era un señor que uno piensa, se dio orden de captura internacional a un hombre que parece que lo que está trabajando y que parecería que no tendría nada que ver. Bueno, ya hasta perdió un contrato internacional y el expediente parecería que está llamado a desacreditarse un poco. Mira, yo creo que hay que rescatar de lo que públicamente se conoció en ocasión del recurso de apelación que conoció la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, los pronunciamientos públicos y que están insertados en la sentencia de la magistrada Miriam Germán Brito. Aquí no tenemos que decir quién es la magistrada Miriam Germán. Esa de trayectoria. Porque no lo vamos a decir ahora, lo hemos dicho toda la vida, lo hemos dicho públicamente, lo hemos escrito. Lo que es la trayectoria profesional impoluta de esta magistrada. Ella expuso muy claramente, es decir, al final, el llamado de atención al Ministerio Público, coincidentemente con lo que veníamos nosotros diciendo durante todo el proceso. Si este proceso, el Ministerio Público, no le da una vuelta de tuerca, y no cualquier vuelta de tuerca, es decir, poner la tuerca donde va, ese expediente no va para ningún lado. Con el inconveniente. Haciendo esa metáfora, está mal enroscado. Mal enroscado. Entonces, bueno, vamos a enroscarlo, como decía Luis, vamos a ver cómo depuramos este expediente de tal suerte que la gente que no tiene que estar ahí no esté. Si hay alguna intención velada detrás que haya determinado que personas que han sido incluidas injustamente estén, que simplemente la tuerca se enderece, se busque dónde está la rosca, ¿verdad? Y luego también hay que ver si hay otras personas que incluso el propio Temístocles Montase en su momento llamó la atención, pero aquí hay funcionarios que son los que firmaron, que son los que trataron, que son los que tienen cercanías y no están en el expediente. O sea, son los que tuvieron a la hora de esas decisiones. Correcto. Que no quiere decir, Luis, ni que sean responsables. Que sean responsables, simplemente. Sí, pero fueron los que firmaron los acuerdos. Porque hay cosas burocráticas, formales, institucionales, que son de orden en un momento determinado. Claro. O sea que... Y me perdonan el ejemplo que voy a poner, porque estamos frente a un público diverso, público de intelectuales, un público de gente preparada, consciente, y de gente de a pie que están preparadas en su vida diaria,
pero que a lo mejor no conocen muchas cosas de los temas legales, como la mayoría del país. Si aquí en este momento, en este espacio, se perdieran 40,000 pesos, aquí somos camarógrafo, ustedes y yo. Sí. El tercero que viene a investigar, el Ministerio Público, nos dice, bueno, se perdieron 40,000 pesos. Nadie, cuando mañana llamen a Luis, llamen a Climen, llamen a Carlos Salcedo, al camarógrafo, al director de cámaras y demás, nadie debe ponerse bravo que lo llamen porque tiene que dar cuenta de lo que pasó aquí. Dice, no, mire, yo entré a la 1:30, cuando el dinero se perdió a la 1:20, mire la prueba, lo dice Luis, lo dice fulano, lo dice el otro, váyase para su casa. Pero esté disponible por cualquier pregunta que tengamos que hacerle, porque a lo mejor usted vio cuando el ladrón entró, cuando salió, y me puede dar algún detalle. Llama a Climen, el Climen va a decir, no, pero espérese, yo no, porque yo soy amigo de Luis y a Luis no lo interrogaron. Sí, sí. No, todo el que está aquí en este espacio tiene que ver con el hecho. Y peor, en estos casos, gente que suscribieron, gente que negociaron, gente que participaron activamente en todas las actividades propias de un proceso de aprobación congresual, primero, de formulación de esos proyectos antes de llegar incluso al Congreso Nacional y luego la aprobación de los recursos, el pago de esos recursos, los financiamientos, toda la parte técnica. O sea, decisiones que se tomaron en un determinado periodo donde habían responsables. Claro. Responsables institucionales, vamos a decirlo así. Sí. Pero resulta que han sido algunos llamados para pedirle cuenta sobre cosas realizadas o ejecutadas en periodos donde ellos no estaban al frente. Eso es lo que yo he oído. Precisamente, yo creo que ese desgalle, esa selección, llama poderosamente la atención y sobre todo desmerita la investigación. Les resta niveles altos de credibilidad que tanto necesita la población dominicana y sobre todo de manos de la población dominicana la credibilidad que necesita el Poder Judicial, el sistema de justicia tan desacreditado. O sea, le quita fuerza al proceso. Al proceso, inmediatamente la gente se comienza a cuestionar, pero ¿por qué el ministro de Finanzas no está ahí? Pero no que esté sentado en el banquillo ni sea llamado a medida de coerción, sino ¿por qué? No digo de este ministro, los ministros que estuvieran a partir del momento en el cual tenían que intervenir institucionalmente, como tú dices. Que por lo Luis, menos fueran llamados para que aclararan cosas. y aquí hay gente incluso que no está ahí, que eran las que tenían la relación directa con personas involucradas en el proceso, que se entienden tienen niveles importantes de información que dar y no están ahí. Y personas que tenían y fueron hasta Brasil y gestionaron y estuvieron con presidentes y con expresidentes. Carlos, ¿por qué se supone o se pensaría que se trató que ese fue el manejo del caso? ¿Sería por desconocimiento, por ejemplo, del jefe del Ministerio Público? ¿O se pudiera sospechar que habría una mano maestra que está detrás de la estrategia del manejo de todo esto, del gran muñeco, para que no quede un cabo suelto o un raso en libertad? Yo creo que, mira, en un proceso de esta naturaleza, por la envergadura que tiene, tanto nacional como internacional, son muchas las personas que son consultadas y las personas consultadas que pueden de alguna manera tener niveles de influencia a la hora de tomar una decisión. No estoy diciendo quién. Muchos lo que pueden opinar. Muchos lo que pueden opinar, incluso insuflar al decisor, al que toma la decisión para final. bien o para mal. Para bien o para mal. Y eso de alguna manera condiciona la actuación del Ministerio Público. Yo no digo que de ninguna manera que el Ministerio Público, encabezado por el Procurador General de la República, pueda ser ignorante en este caso. Primero porque es un abogado, independientemente de que no haya tratado en su vida profesional los temas de naturaleza penal y de investigación. Pero tiene mucha gente Pero cerca, tiene una cantidad de personas a su lado que le ayudan en la investigación. Además, una persona con criterio como él,
inteligente, Una investigación. se puede nutrir debidamente y hacerlo como debe ser en virtud de lo que establece el principio de oportunidad, el principio de objetividad. Que saben o tienen la experiencia. Exactamente, Una exactamente. investigación es un término que se ha estado hablando y llevando y trayendo y es básica para la instrumentalización de un expediente. Entonces, alguna gente está diciendo que no se hizo investigación, que simplemente se tomaron algunas informaciones dadas por los brasileños, elementales y básicas, como es la referencia en un interrogatorio de delación premiada, y se pusieron... Mira, yo creo Perdón, que... pero más aún, algunos han ido un poquito más lejos y yo los he oído, los habremos oído decir o comentar. Yo no menos, eso se hizo a propósito, eso se hizo así, sabiendo que estaban en algunos aspectos mal manejados, mal montados, para que el expediente se cayera. Eso fue hecho a posta. Que casi lo que dice... Para que se descomponga el tema más adelante. ¿Qué te parece? Mira, yo he hablado incluso previamente del endoso que hizo el juez de la instrucción especial de la jurisdicción privilegiada de las afirmaciones, que no son imputaciones, son de las afirmaciones, vamos a llamarle así, referencias, que hizo el Ministerio Público en ocasión de la solicitud de medida de coerción. Pero que no tenía por qué hacer la suya, tanto así que después la magistrada Miriam Germán Endosó, lo resaltó. digo, no endosó, perdón, al contrario, le enmendó la le plana. enmendó la plana. Y decía ella, aquí lo que dice está, quizás puede ser, ella lo dijo muy claro, es ese tipo de cosas. Y también, no sé si viste, yo lo recogí en mi columna en algún momento, una participación del magistrado Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte, asistió a un programa de Pablo McKinney un sábado y decía que, bueno, él tenía sus aprehensiones porque si el expediente se iba a sustentar en testimonios, entonces dice, no hay peores pruebas que la de los testimonios, decía él, dice que temía que si eso era lo que se presentaba y las cosas se iban a seguir manejando así, él temía que eso se cayera. Mira, yo creo que primero no estamos más que en el inicio de un proceso que puede ser largo. Los errores se pueden cometer, pero cuando son deliberados, los errores no se prolongan sino hasta cuando tú quieres. Pero en este caso, si son deliberados, se van a prolongar en el tiempo. Y eso debe llamar poderosamente la atención, sobre todo por dos cosas. Primero, porque se estaría tomando decisiones apremiadas, dirigidas, condicionadas, mediatizadas. Y yo aquí incluso me río un poco porque ustedes recuerdan el acuerdo al que tú hacías alusión, pero yo me voy a referir al de la República Dominicana, el que hizo el Ministerio Público con Odebrecht. Ese es el único acuerdo en el que el único beneficio lo tiene, en este caso, el delator. Tú dirás, bueno, pero la República Dominicana recibió dinero, pero ¿cuál fue la información que provino de Odebrecht que pueda servir para el proceso de investigación? ¿Qué beneficios pudo recibir el país con esas informaciones? Ese es el único acuerdo en el que se premia a la persona por el silencio. Por el silencio, es decir, es un acuerdo. Por el silencio. Es un acuerdo, esa es la premisa que yo quiero dar en el análisis. El único acuerdo de una naturaleza tan relevante como ese, en el que el Ministerio Público le dice, cállese, firme aquí y deme 92.184.000.000 A pesar de que en el mismo de acuerdo, dólares. Carlos, había un compromiso de ofrecer información. Pero ¿cuál información? ¿De qué manera iba a constatar el Ministerio Público que la oferta que hiciera Odebrecht fuera oferta relevante para el proceso? O de que esas informaciones iban a ser correctas. Porque yo tengo que evaluar previamente la calidad de la información que tú tienes y revelarlo en el documento. Por eso yo hacía, antes incluso de ser abogado del caso, en el caso de Andrés Bautista García, yo escribí, dije públicamente y de alguna manera participé en el debate público relacionado con el tema del contrato, del acuerdo. Ese acuerdo le falta la base fundamental, la información efectiva, relevante, que me permita identificar los verdaderos autores. ¿Con cuáles niveles de información yo puedo contar, Odebrecht? Indícamelo para yo listarlo y luego hacer un checklist
Sí. Me trajiste esta, me trajiste esta, me trajiste esta, me trajiste esta. ¿Cuál es la información que ha recibido la República Hasta Dominicana? ahora parece que ninguna, ¿verdad? La que entregó la autoridad brasileña, no de Brecht. No, bueno, la autoridad brasileña, que es aquella bastante cuestionada, de que quizás, tal vez, acaso, me dijeron, pudo ser. Vamos con la anuencia de nuestro invitado Carlos Salcedo a hacer la primera pausa porque el tiempo anda todo lo que da como un bólido. Volvemos. ¿Por qué es importante el crecimiento económico? Imagina que la economía no está creciendo y no se están generando suficientes empleos. A tu hija, que se acaba de graduar de la universidad después de tanto esfuerzo, se le dificulta encontrar un buen empleo y tú estás en riesgo de perder el tuyo. Ante la falta de crecimiento económico, las empresas están cerrando y nadie está dispuesto a invertir. Como consecuencia, tu familia no podrá aspirar al nivel de vida que soñaste para ellos. Por esto, el Banco Central contribuye a un crecimiento sostenido de la economía a través de la implementación de una política monetaria orientada a mantener la estabilidad de precios, mientras procura la regulación eficiente del sistema financiero y el adecuado funcionamiento de los sistemas de pagos. Un crecimiento económico estable crea un clima adecuado para el aumento de la inversión, promueve la creación de empleos y el aumento del ingreso, lo cual, unido a la ejecución de políticas públicas, contribuye a reducir la pobreza, es decir, el crecimiento económico sostenible. Sienta las bases necesarias para alcanzar el desarrollo y mejorar las condiciones de vida de tu familia, permitiéndole un mayor acceso a bienes como electrodomésticos, muebles, computadoras, transporte, porque cuando una economía crece de forma estable y sostenible en el tiempo, tus sueños de hoy serán tus logros del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Cuando me propuse subir la bandera a la estratosfera, yo sabía que iba a ser difícil, pero no imposible. Solo era cuestión de nosotros hacer el esfuerzo y ponernos para eso. En los momentos difíciles siempre aparecía alguien que nos motivaba a seguir adelante. Esa idea de llevar la bandera a lo más alto se convirtió en el compromiso de todos. Y ese día la bandera llegó bien alto y allá, bien en el tope, demostró a todo el mundo que Dominicana Unida no conoce límites. Cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Véndame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca. Porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo, porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Ven con tu café de siempre, con sabor que enamora, con esencia de familia, con café Santo. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre.
Bueno, seguimos nuestra conversación, diálogo interesante con el doctor Carlos Salcedo, nuestro invitado de esta tarde. Bueno, el tema de Odebrecht, a pesar de que hay tantos temas, muchos otros que siempre nos gusta aprovechar el tiempo con él para que nos oriente, nos dé su opinión sobre lo mismo. Pero este tema consume todo, es un gran problema. ¿En qué cree que puede finalmente, habrá que pasar ahora al juicio de fondo, en qué cree que puede terminar esto? Pero antes que eso, la opinión sobre el dejar preso a Castellano, el último de los imputados que estaba fuera del país, condicionó o retardó su regreso por razones familiares, personales, que se entiende atendibles, razones de tipo familiar, que aunque tienen un impedimento de salida, yo supongo que en su momento tendrá que pedir un permiso y tendrán que dárselo, porque es razón familiar de una hija que tiene problemas de salud bastante apremiantes. Entonces, bueno, lo pusieron en libertad, lo fueron a buscar al aeropuerto. Se entendía que como eso lo habían dado de hace un tiempo y que ya habían tomado decisiones, aun cuando el caso de él fue segregado momentáneamente del expediente, algunos pensaban que no era necesario detenerlo, pero bueno, no sé si por un formalismo o formulismo lo apresaron. Yo creo que todavía está preso, porque aun cuando ya el juez tomó, guiándose por el patrón que le habían, yo diría, las circunstancias impuestas, porque que quizás lo que debió haber hecho al principio, entonces ahora corrigió, lo puso en libertad condicional. Tiene que presentarse cada cierto tiempo. Y bueno, pero mientras tanto está preso. No se puede modificar ese sistema de manera que la burocracia sea como que un poquito más ágil y no haya la necesidad de caer preso sin necesidad de estar preso. Estar preso sin necesidad de caer preso. Mira, la Constitución de la República, los instrumentos internacionales de los cuales nosotros somos signatarios, consagran claramente, y las disposiciones del Código Procesal Penal, la libertad como regla. Que lo primero es la libertad. La libertad como regla, es decir, la excepción es una medida de coerción, no ni siquiera la medida de prisión preventiva. Pero aquí la regla es caer preso. O sea, primero tú estás preso en lo que abrimos la puerta. Claro. Entonces, yo no entiendo. Mira, ese es un tema profundo, lo hemos analizado en muchas oportunidades, en ocasión de todas las políticas públicas que hemos de alguna manera tratado de impulsar desde la sociedad civil y como juristas, como abogados. Sin embargo, algunos están sosteniendo que eso de la prisión es para temas que tienen relevancia mediática. Un chino que mata y sepulta a 2 personas a las que le debía dinero, le dan presentación periódica y ya el tipo ni se sabe dónde está. Pero y así hay muchísimos casos. Ese hombre que secuestró y asesinó a un muchacho de un rencar tenía 3 imputaciones de crímenes y no tenía coerción a un homicida ya convicto. Pero yo estoy de acuerdo en que, primero, tenemos que partir de que se trata de un caso de importancia para la República Dominicana y para el mundo. Y no es un tema menor porque se trata de la corrupción, tantas veces denunciada, tantas veces ignorado por parte del sistema de justicia y por parte de las autoridades en sentido general, tan pocas veces sancionado, ¿verdad? Y tantas veces caído en la impunidad. Por lo tanto, la ciudadanía tiene, diríamos, notables preocupaciones, sus dudas y sus aprensiones. Sus dudas y sus aprensiones en relación con el proceso. Eso es natural. Ahora bien, cuando usted entra al proceso judicial, usted tiene que ver primero ciertamente la relevancia del caso para poder darle un tratamiento procesal. Pero los instrumentos internacionales dicen que no es la importancia del caso ni la expectativa social la que finalmente va a determinar la medida de coerción. Lo primero que hay que determinar es si esa persona tiene una real participación presumible en un hecho de naturaleza tal que vaya a impedir que por la naturaleza, por la importancia de la persona, por los recursos que tenga, se vaya a sustraer del proceso. Pero hay un elemento fundamental. Que eso no fue lo que se tomó en cuenta hace poco cuando se trató el caso. Claro. Los casos. Claro.
Pero hay que demostrar, fíjense, yo soy abogado y he sido abogado en casos que ustedes conocen. En la actualidad soy abogado del Banco Central en el caso Peravia. Ahí hay medida de coerción de prisión preventiva. Sí. ¿Y por qué hay prisión preventiva? Primero porque se fugaron una serie de venezolanos, Sí, pero no los venezolanos solos. se fugaron. De la familia Serré se fugaron. Y no cualquier venezolano, porque los principales ejecutivos del banco fueron los que se fueron. Y también de los CR se fueron. Pero de los CR se han ido y se han ido esposos que están acusados de una de las CR, de las CR se han ido, es decir, Que en principio pero aparte se estuvo de eso, defendiendo la honorabilidad o la qué sé yo el qué cosa, arraigo y honorabilidad. el arraigo de esa familia Sí. en Baní. ¿y cuántos se Y sin mandaron? embargo, Pero peor, ahí se pudo constatar y por eso están presos preventivamente todavía y nosotros hemos sostenido en este caso con pruebas evidentes que han torpedeado la prueba, que han tratado de transferir y han transferido cantidad de bienes. Por lo tanto, ahí están las condiciones dadas, precisamente y desde establecidas fuera es en más la fácil ley. hacer la transferencia que desde estando en la. Evidentemente, en libertad lo van a seguir haciendo, pero además se han fugado, han intentado. Hay uno que está preso que incluso se falsificó. ¿Ustedes no recuerdan una sentencia? Sí, sí. Es decir, con esas condiciones demostradas, evidentemente que sí hay lugar a la prisión preventiva. Ahora, en los casos en los cuales, como Andrés Bautista García y otros demostraron, arraigo, presentación cada vez que le fueron requeridas sus declaraciones, disponibilidad todo Estuvieron el fuera tiempo. y regresaron. Exactamente. Y han seguido ejerciendo sus labores habituales. Evidentemente que, como dice una de las magistradas, a la cual también respeto muchísimo, se trata de un caso importante y hay que tener ojo en ese sentido, pero el análisis no puede ser para medir el estándar que se requiere en los casos de medida de coerción, no puede ser exclusivamente la magnitud del caso, porque resulta, y tú lo decías Luis, y de alguna manera Climer lo endosaba, que el caso es grande, pero es grande para el que no participó o para el que no tiene ningún nivel de causa probable, es decir, de que haya participado activamente en los hechos que se imputan. Para él ese caso no existe y sin embargo está ahí, como es el caso de Andrés Bautista García. Por lo tanto, esa magnitud del caso tiene que ser medida en consonancia con los niveles de coautoría presumible o de coparticipación presumible. No se puede tomar en cuenta a la ligera ese asunto. Y yo creo que en gran medida la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia dio una gran lección. Respetamos incluso muchísimo el voto disidente de la magistrada Esther Angelán Casanovas. Una excelente magistrada, digna magistrada. Me llama la atención porque es muy rígida la posición de ella. Bastante rígida, pero es su criterio. Ella, lógicamente, se fue por un solo lado del caso, y es mi crítica, se fue por la magnitud del caso. El caso es muy grande, el caso requiere una atención social y el caso requiere una atención también del sistema de justicia, no lo negamos, pero usted tiene que conectar eso con los demás elementos, la causa probable, es decir, quién de estas personas está involucrado en los hechos, pero además usted tiene que conectar eso con la realidad. ¿Cuáles personas de estas han tratado de disponer de las pruebas? Porque el caso, dañar la prueba, desaparecerlas, destruirlas. ¿Quiénes lo han hecho? Carlos, porque el caso, ciertamente que el caso es importante para la sociedad dominicana, pero una cosa es que tú menciones que te hayan encartado allí, a todos los que están allí, y esa es una cosa de que estás metido allí, y otra cosa es las razones valederas para que te metieran allí, si está mal metido allí, Claro. y que lo cual va de antemano a significar un estigma ya, un daño social, un daño familiar, Mira, un daño en todos los sentidos. Mira, ustedes saben que nosotros tenemos muchos años luchando para que en la República Dominicana definitivamente el sistema de justicia y en sentido general la administración pública sea decente y tenga niveles de medición, de fiscalización adecuados y un régimen de consecuencia. Nosotros tenemos desde los 10 años luchando con eso y no vamos a dejar de luchar. El hecho de que seamos abogados de Andrés Bautista García no nos quita ni la calidad ni el impulso para seguir luchando por eso. Pero este tipo de actuaciones del Ministerio Público, desdoblado, desnaturalizado, distorsionado,
lo que le manda es un mal mensaje a la población dominicana. No tengan esperanza porque se va a caer esto. Eso es lo que... Porque a final de cuentas... eso no ayuda. No ayuda en nada, en lo absoluto, al contrario. Carlos, vamos a hacer la última pausa. Yo voy a dejar, sin embargo, marcada la inquietud que me gustaría, sobre el aspecto que me gustaría que manejáramos, sobre la base del jurista, de la persona que estuvo en su momento en Finjus y que estuvo bregando en su momento también por las reformas institucionales, que es un preocupado por los temas institucionales en sentido general, al margen de la condición de jurista, pero incluyendo la condición de jurista, porque la especialidad te da mayores herramientas para preocuparte por el tema institucional. Recientemente a alguien se le ocurrió que el tema de la reelección debe volverse a mover. Y la hermana del presidente de la República, presidente de la Cámara de Diputados, la llevan al grupo Corripio y le preguntan por el tema, y entonces ella dice, ese tema no está en agenda, dijo ella. Un senador, entiendo yo personalmente que de manera imprudente, dice, bueno, eso más adelante, si la circunstancia, el partido del gobierno tiene mayoría y si hay que modificarlo, bueno, pues la mayoría se modificaría. Se modifica la Constitución. Se modifica la Constitución. Y mucha gente opinó. Y el propio presidente del Senado dio una opinión en un encuentro reciente con la base, porque ya él ha comenzado a bajar a la base. Sí. Ha dicho, eso es una especie de un disparate. Pero agrega, eso no, porque eso no está en agenda. Entonces, ¿dónde está la preocupación por lo institucional? El tema es preocupante no por la reelección en sí, sino por el tema de estar por la Constitución y estarla manoseando, como dijera el doctor Castillo, y creo que también Rosario Espinal, la politóloga, los dos llegaron a decir, dejen la Constitución tranquila. Entonces, yo quiero que vayamos a la pausa y de allá para acá, no que enjuiciemos el tema desde el punto, ni que se vea desde el punto de vista propiamente político, por las connotaciones que tienen las cosas políticas, porque cuando uno opina a veces hasta de las cosas políticas, si hay vientos o si hay tempestades, entonces a veces quieren envolver en el tema. Es desde el punto de vista institucional. En algún momento se llegó a hablar de la necesidad de poner unos candados y alguien dijo recientemente también con relación a ese mismo paquete, porque es que la Constitución no tiene llaves. El tema de la religión no, digo que no tenía llave. Si no tiene llave porque hay que, ni menos va a haber candado. Entonces, por eso una vez se habló de poner candado. Entonces, señores, no es que pongamos candado después que nos roben, no, el tema no es ese, sino ¿cuándo vamos a ser serios aquí? Y cuándo los legisladores van a saber a entender que lo que vale, que lo que importa es el respeto por lo institucional, en la justicia, en el Congreso, en donde quiera, que si hay cosas que están allí, escritas, mientras no se modifique eso, quien tiene que modificarlo, y sobre la necesidad de una modificación real, de tipo institucional, eso es lo que hay que respetar. Claro. Pero bien, vámonos a la pausa y la breve opinión de tipo profesional, legal, del jurista invitado de esta tarde, el doctor Carlos Salcedo. Nos vamos, volvemos seguido. Cuando me propuse subir la bandera a la estratosfera, yo sabía que iba a ser difícil, pero no imposible. Solo era cuestión de nosotros hacer el esfuerzo y ponernos para eso.
En los momentos difíciles siempre aparecía alguien que nos motivaba a seguir adelante. Esa idea de llevar la bandera a lo más alto se convirtió en el compromiso de todos. Y ese día la bandera llegó bien alto y allá, bien en el tope, demostró a todo el mundo que Dominicana Unida no conoce límites. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. ¿Cuál es tu historia? Yo soy hijo de la agricultura y siento amor por sembrar una mata. Han pasado la vida sembrando habichuelas. Y para sembrar habichuelas hay que pelar las lomas. Todas esas montañas, toda esa loma por ahí, la gente la chapeaba. Pero ahora están motivados a que si se le apoya, en vez de sembrar habichuelas, van a sembrar aguacate y van a sembrar café. Se ha comenzado con un plan piloto, un proyecto de reforestación que llegue a todos. Va a ser el cambio, va a ser la transformación, va a ser la esperanza y la vida de nosotros. En Elías Piña, San Juan y Asua ya están en marcha los proyectos de reforestación del gobierno. En esas provincias se destinarán cerca de 2.500 millones de pesos para recuperar más de 200.000 tareas con árboles frutales y café. Juntos hacemos historia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Bien, seguimos ya en la parte final del programa con el doctor Carlos Salcedo, jurista prestigioso de nuestro país, con el manejo de varios casos y un importantes. ciudadano ocupado y preocupado. Así es, ocupado y preocupado. Entonces ya dejamos planteada la inquietud como preocupación por la falta de institucionalidad en el país. Yo agregaría también la falta de seriedad que impide que avancemos más en el desarrollo institucional o en el fortalecimiento de nuestras instituciones. Yo sé que este tema te gusta y te apasiona, igualito que a mí. Así es. Mira, las instituciones son directamente proporcionales en su fortaleza, en su solidez, a los actores que manejan las instituciones en un momento determinado. Las instituciones parece que tienen fecha de vencimiento muy rápido. Es decir, de la propia naturaleza de las instituciones deviene su estabilidad en el tiempo, con todo lo que significa la institución. Es decir, una constitución que es el armazón fundamental sobre el cual descansan, ¿verdad?, los principios, valores, ideales fundamentales de una nación. Y la organización, diríamos, del Estado. La Constitución de la República, a lo largo de la historia republicana, pues ha sido simplemente un instrumento utilizado por los liderazgos momentáneos, los liderazgos coyunturales, para perpetuarse en el poder. Yo creo que todas las instituciones y las instituciones normativas pueden responder a una realidad de actualización con cierto grado de prontitud y rapidez dependiendo de la realidad dominicana. Lo que no quiere decir que eso se defenestre o se lleve de encuentro la solidez de cada una de las instituciones que puedan pervivir en el tiempo y sean probadas. Por eso decía al principio que parece que en la República Dominicana el vencimiento de las instituciones es indefinido y depende del actor o el líder de turno. ¿Qué quiero decir con todo eso? La reelección presidencial en la República Dominicana, si bien puede tener resultados positivos en algunos casos,
cuando se pretende llevar de encuentro la alternabilidad en el mando, y la alternabilidad en el mando no es compartir el mando con la oposición solamente, sino al interno de cada uno de los partidos políticos. Sí. Que hayan renovaciones, ¿verdad?, de los liderazgos, de los dirigentes, de quienes dirijan la nación dominicana en todos sus ámbitos. Y no necesariamente la renovación es juventud en términos cronológicos, sino en términos de renovación mental, de renovación de ideologías, de actualización. Y eso le ha hecho mucho daño en la República Dominicana. Yo creo que si una de las razones poderosas, el que no se haya podido irrumpir en la República Dominicana contra la corrupción y contra la impunidad de manera decidida, determinante, se debe precisamente a ese fantasma, como lo decía en algún momento un líder de la República Dominicana, ese fantasma de la reelección, que parece asomar cada vez que alguien llega a la presidencia de la República. Y en el caso particular del Partido de la Liberación Dominicana, tiene grandes líderes ahí que pueden renovar fuerzas, independientemente de las condiciones que pueda tener Leonel Fernández, que ya fue entre periodos presidente de la República, las condiciones que pueda tener excepcionales Danilo Medina. Es que se necesita en la República Dominicana demostrar que la alternabilidad es capaz de vencer los niveles de debilidad institucional que tenemos en la República Dominicana y no le demos vencimiento al canon constitucional cada vez que a mí se me antoja. Porque no es la realidad dominicana la que impone eso, sino la realidad de cada quien. Y eso, lógicamente, hablo muy mal de un país que está creciendo, pero que al mismo tiempo no desparrama el crecimiento en desarrollo eficaz, en desarrollo y crecimiento humano en la República Dominicana, que son las atenciones que requiere el país. Son las atenciones de salud, son las atenciones de educación, sí, la calidad educativa que ahora se está trabajando, pero hay que profundizarla, la salud dominicana, es decir, los índices de desarrollo humano, aun cuando nosotros estemos en un nivel adecuado, diríamos, en el ámbito del orden que tenemos internacionalmente, por lo menos en el PNUD, la colocación que tenemos como país en crecimiento, pero que tenemos un alto índice de desarrollo humano, esos índices de desarrollo humano no se condicen con el nivel de crecimiento que tenemos. Y a eso es que hay que ponerle atención, más que a la llevada de encuentro de las instituciones que deben permanecer en el tiempo y que tienen que ser revisadas, pero no tan rápido, no con una fecha de vencimiento como las medicinas que le ponen 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, ¿verdad? Como mucho. No, la reelección presidencial es un tema ya decidido por la población, una reelección y te vas, y dicha por los líderes incluso actuales, y dicho por los líderes anteriores, sí. Y por lo tanto no podemos someter a la población dominicana a una revisión permanente de un criterio que ya está sólidamente formado por parte de la población dominicana. Ahí estamos de acuerdo con el doctor Milton Ray Guevara, excelente presidente del Tribunal Constitucional, en el sentido de que necesitamos una cultura constitucional, una cultura de respeto, una cultura de seriedad, que los hombres se respeten y respeten a los demás, que es el gran problema. Aquí nada es nada, y todo es todo. Gracias, Carlos, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Acompañarnos esta tarde. Muy bien. Y tarde anoche, porque vamos a repetir, como siempre, a las 12:30 de la noche, esta participación con el doctor Carlos Salcedo, eminente jurista de nuestro país. Nos vamos, nos vemos. Hasta la próxima.